Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra nueva sesión webinar. Si os parece, mientras acaban de conectarse los últimos, os voy presentando a Kelvin González, que viene de parte de Commvault y va a ser nuestro encargado hoy de hacernos la presentación, y a Nico Navarro, nuestro socio director. Y básicamente vamos a empezar con un momento que os... No sé si estáis viendo todos mi presentación. No, no estáis viendo mi presentación. Ahora vais a ver mi presentación. ¿Sí? Ahora sí. Aquí, un momento, por favor. Vale. Pues, ¿se me deja? Vale. Os voy a ir diciendo que vemos que ya se están conectando prácticamente todos los asistentes. La agenda del día de hoy, como ya conocéis de otras sesiones, os voy a hacer la presentación. Soy Marisa Borrás, responsable de Marketing y Comunicación aquí en Brento Store. Después, como ya os he dicho, y doy la bienvenida y gracias por estar aquí, Kelvin González, ingeniero de ventas de SaaS Metallic en Commvault. Y al final, como siempre, la rueda de consultas a cargo de Nico Navarro, nuestro socio director en Brento Store. Intentaremos ir puntuales y a las 12 y a la 1 finalizar esta sesión webinar. Como ya sabéis, estamos en el espacio B2 Club, que es un espacio que nosotros creamos y que hace un año ya llevamos con esta, son 12 sesiones webinar en las cuales intentamos ofreceros los contenidos de valor y la información más actualizada del sector de la mano de los expertos en cada área. Y en este 11º webinar contamos con la colaboración de Kelvin para presentarnos con más detalle las ventajas de Metallic y responder a todas las preguntas. Os invitamos, como siempre, a que nos dejéis todas vuestras consultas a lo largo de la sesión, como tenéis en el apartado correspondiente, y al final de la sesión Nico las leerá y Kelvin nos dará respuesta, porque para eso aprovechamos que le tenemos aquí. Entonces, también recordaros que si deseáis visualizar alguna de las otras sesiones que hemos realizado durante este año, las tenéis todas disponibles en nuestra página de YouTube en abierto y podéis acceder a ellas sin ningún problema. Aquí las tenéis todas. En este caso, la sesión sobre Metallic se engloba dentro de lo que nosotros sería nuestro apartado de B2 Club, las soluciones Club. Y bueno, yo creo que ya estamos prácticamente todos y creo que ahora sí, Kelvin, voy a pasarte el mando para que puedas iniciar tu sesión. Espera un segundo. Perfecto. De acuerdo. Un momento. Grupo de gestión, Kelvin. Y convertir en presentador te debe estar llegando. Perfecto. Lo veo. Vale. Bueno, me desconecto hasta el final. Muchísimas gracias. Voy a compartir ahora. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, se ve, pero se ve un Word. Hay una ventana emergente. Un recordatorio. Creo que estás compartiendo otra pantalla. La otra pantalla. Vale. ¿Dónde está? Vale. Ahora deberíais poder ver el PowerPoint. Ahora sí. Eso y en modo presentación ahora. Ahora perfecto. Correcto. Vale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Déjame un momentito mover esto aquí que me... Vale, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marisa, por la presentación. Pues soy Kelvin González, ingeniero de ventas y preventas de Metallic para Iberia e Italia. Vamos a entrar en materia rápidamente. Muchísimas gracias por dejarnos compartir este ratito con vosotros y, bueno, darnos la oportunidad de poderos enseñar Metallic, nuestra solución de Backup as a Service, que
por supuesto, podrá ayudaros a cumplir con todas vuestras necesidades en cuanto a gestión y protección de vuestros datos de una forma ágil, de una forma sencilla y muy flexible. Y la agenda, pues, es muy corta, algunas partes un poquito densas. Primero voy a presentar muy rápido quién es Commvault, aunque creo que muchos de vosotros ya nos conocéis, pero sobre todo enfatizar qué es Metallic y por qué Metallic ahora. Vamos a hablar un poquito de cómo superar esa brecha que llamamos de integridad empresarial, que ya os comentaré qué protege Metallic, y con especial foco vamos a hablar de la protección para Office 365, y luego vamos a hacer una mini demo en tiempo real, ¿vale? Por supuesto, vuestras preguntas son bienvenidas, os animo a participar y preguntar. Entonces empecemos. ¿Quién es Commvault y Metallic? Pues Commvault se formó en 1998 como un grupo de desarrollo dentro de Bell Labs, y más tarde fue designado como una unidad de negocio dentro de AT&T, y en 1996 se constituyó como una empresa independiente. En los 25 años que llevamos, pues ha experimentado un crecimiento enorme, hemos sido pioneros en numerosas innovaciones que dan forma a la industria, y nos hemos establecido como un líder respetado en la gestión de datos y de información. Quiero enfatizar que Commvault es una empresa 100% dedicada al desarrollo de software para ofrecer productos y soluciones de confianza, ayudando a las organizaciones a almacenar, a proteger, a administrar y utilizar sobre todo los datos críticos sin problemas a lo largo de todo su ciclo de vida. Desde un portátil que pueda usar un empleado móvil hasta los centros de datos empresariales más grandes del mundo utilizan el software de Commvault, que permite a los clientes, pues, como decía antes, gestionar sus datos de forma sencilla, eficaz y donde quiera que residan. Y nosotros creemos que el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito, por lo que producimos productos y servicios, pues, de la más alta calidad para ofrecer, pues, eficiencia y garantizar, pues, eso, la protección de vuestros datos. Tenemos más de 900 patentes en todo el mundo y cientos de solicitudes pendientes para nuevas patentes. Y por supuesto los productos de Commvault pues siguen siendo reconocidos pues tanto por nuestros socios como por analistas, y por su calidad sobre todo, pero por su resistencia también en cuanto a producto. Por 9º año consecutivo, quiero resaltar que Commvault ha sido reconocido como líder en el cuadrante mágico de Gartner de 2020 para soluciones de respaldo y recuperación de centros de datos, y además hemos logrado los puntajes más altos de productos para los casos de uso de entornos físicos, de entornos virtuales y recientemente lo que nos compete de entornos de nube pública. ¿Qué es Metallic? Ahora hemos hablado de Commvault como una compañía establecida ya con 25 años, pues Metallic es la división de software as a service de Commvault. No es una empresa nueva, no es una adquisición. La solución de Metallic está 100% desarrollada utilizando y aprovechando la propiedad intelectual de Commvault, y une también lo mejor de Microsoft Azure Platform as a Service y servicios propios nativos que han desarrollado, por lo que Metallic ofrece un servicio de respaldo Backup as a Service de nivel empresarial para cargas de trabajo críticas en la nube, pero también damos protección a ambientes on-prem o locales, y todo con la idea de dar la máxima simplicidad para el usuario, la máxima flexibilidad que está nativa en su núcleo. Y además, la oferta de Metallic permite a nuestros clientes contar con un único proveedor para dar respuesta end-to-end a todas las necesidades de protección de recuperación de datos, sea cual sea la estrategia de protección de datos, on-premise, en la nube o inclusive híbrida. ¿Qué dicen de nosotros? Pues el 26 de enero, el pasado 26 de enero de este año, fue el lanzamiento de Metallic en España. Sin embargo, es una solución que lleva más de un año en el mercado norteamericano y casi 6 meses o más en diferentes países de EMEA. Es decir, no se trata de un producto completamente nuevo o de propiedad intelectual que se esté desarrollando ahora, sino más bien se trata de portar la tecnología de Commvault a la nube, y la industria yo creo que así lo está reconociendo. También lo están haciendo nuestros clientes, porque cuando Commvault se propuso crear la división de Metallic, uno de los enfoques clave fue brindar a los clientes una solución ligera y lo más simple de usar, que les permitiera pues proteger los datos de una forma integral, y pues el feedback de los clientes pues realmente ha sido excelente. Escuchar y ver de los clientes la diferencia material que Metallic ha tenido en sus negocios, desde facilitar las implementaciones o simplificar la administración, proteger contra ataques, ayudar a los clientes, es lo que pues al final nos inspira y nos continúa
impulsando para hacer lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué Metallic ahora? ¿Por qué queremos hablar de Metallic? Pues básicamente nuestro ecosistema de datos pues está en constante evolución, pero este cambio tan rápido está desafiando los modelos de negocio como nunca antes. Primero, los datos están en más lugares que quizás no haya tenido que proteger antes. Tenéis ordenadores portátiles y datos de empleados en el Edge, completamente distribuidos y fuera de vuestro centro de datos. O hay ahora nuevas aplicaciones complejas de integrar o con soluciones inclusive de nicho, comunes con la aparición de aplicaciones SaaS también, y de nuevas herramientas de productividad como Office 365, sobre todo con la pandemia, y dentro de Office 365 particularmente Microsoft Teams, ¿no? Así como nuevas cargas de trabajo y entornos en la nube que proteger. De hecho, IDC predice que para 2023 el 60% de los datos estarán ya distribuidos en el Edge. Entonces, además de la proliferación de datos y equipos que proteger, estos se encuentran fragmentados, o sea, están creando silos y nuevos puntos de fallo, por supuesto. En segundo lugar, los malos actores, los ciberdelincuentes, pues han redoblado sus esfuerzos. Ya sabéis que el ransomware pues sigue avanzando rápidamente en la dirección equivocada. Esto, combinado con una mayor superficie de ataque debido a la fragmentación de los datos y a las nuevas cargas de trabajo, pues representa un mayor riesgo para las empresas y sus datos. De hecho, hay varios reportes que cifran el incremento de los ciberdelitos en un 400% debido a la pandemia del COVID-19. Y los ataques de ransomware también están en aumento y se estiman que costarán a las organizaciones pues aproximadamente unos 20.000 millones de dólares para 2021, según Cybersecurity Ventures. Y finalmente, pues hay nuevos retos legales y una fuerte presión social para proteger los datos de nuestros clientes. Ya no es solamente un tema legal, sino también un tema de reputación corporativa, cuando hay un filtrado de datos, por ejemplo. Las empresas se enfrentan pues a nuevas amenazas con nuevos datos en nuevas ubicaciones, con un modelo de negocio que requiere una rápida evolución. Y sin embargo, en ocasiones la incapacidad de lograr una verdadera transformación digital impide que las empresas puedan escalar o innovar con el mercado, principalmente por la falta de automatización y eficiencias en los procesos, o por la incapacidad de utilizar adecuadamente los datos, sean estructurados o no estructurados, para el beneficio del negocio. Entonces nos encontramos con una brecha que genera lo que llamamos la brecha de integridad empresarial, ¿no? En este ecosistema tenemos ese deseo de dónde queremos que estén nuestros datos y dónde están realmente. Pero ojo, no perdamos de vista con esta vorágine, no debemos, y repito, no debemos perder nunca de vista que la protección de los datos de su empresa, sin importar dónde residan, siguen siendo siempre su responsabilidad, no de un tercero. Entonces, ¿qué ofrecemos? Con el modelo de entrega flexible de Metallic, podemos convertir la fragmentación de datos y silos y puntos de fallo pues en una gestión integral o gestión y protección integral de los datos. El incremento de la probabilidad de ciberataques en la tranquilidad de saber que los datos están seguros con copias inmutables y aisladas. Las fuertes demandas gubernamentales y las presiones sociales pues las convertimos en oportunidades para el cumplimiento normativo y la gobernanza de datos. Y la capacidad para escalar e innovar con el mercado, con la falta de automatización y eficiencia de los procesos, pues en un apoyo absoluto en vuestro camino hacia la transformación digital. Por ejemplo, en el caso de las copias de seguridad, utilizando los datos, la inteligencia artificial y algoritmos de Machine Learning para generar data insights que permitan la toma informada de mejores decisiones ante un posible ataque de ransomware. Todo esto pues permite al final reducir esa brecha de la que os hablaba, el Business Integrity Gap, utilizando nuestros datos para mejorar la eficiencia, reducir la carga de la administración, sobre todo de toda la infraestructura de backup, y finalmente liberando recursos para que el negocio crezca y dé más valor a vuestros clientes. Pues con esto entro un poquito más en detalle a saber qué es Metallic. Metallic está diseñado para ayudar a empresas de todos los tamaños a reducir el riesgo. La idea es protegerse contra ataques y navegar sin problemas por entornos de nube híbrida con una administración simplificada.
Y hoy nuestra cartera pues, de portfolio de productos es más completa que nunca. Por ejemplo, en el lado izquierdo podéis ver que ofrecemos ya respaldo y recuperación para máquinas virtuales, para contenedores, así como para datos estructurados y no estructurados, y también para bases de datos como SAP HANA, Oracle o inclusive Microsoft Active Directory o el directorio activo. También protegemos las aplicaciones SaaS en el lado derecho, todas ellas pues nativas de la nube como Office 365 y recientemente Sales, que es nuestra última incorporación a la familia, y ofrecemos también potentes funciones de copia de seguridad y recuperación para equipos portátiles y de escritorio, lo que es más importante que nunca en esta era de trabajo de remoto, ¿no? Metallic brinda también a las empresas pues la tranquilidad de saber que si bien están obteniendo la última innovación en el respaldo en la nube, nos basamos en lo mejor con la experiencia y la propiedad intelectual acumulada pues de 25 años de Commvault y por supuesto con el poder también de Azure, ¿no? Metallic pues es una solución construida sobre la base del liderazgo confiable de Commvault y el poder de Azure. De manera conjunta estamos haciendo que las empresas sean escalables, seguras y productivas en la nube, sea cual sea su camino. Entonces, vamos a repasar aquí rápidamente cómo funciona Metallic. Metallic pues, es una solución nativa de la nube. El plano de control lo llamamos Hub y está en la nube, no hay que instalar nada. Las empresas inician sesión en línea y acceden al plano de control para administrar su solución de respaldo. Nuestros servicios protegen los datos de aplicaciones SaaS, como por ejemplo Office 365, Salesforce y ordenadores portátiles y desktops, llamamos endpoints, y además de las cargas de trabajo locales o en la nube, partiendo también desde máquinas virtuales, contenedores que se pueden ejecutar on-prem o los podéis ejecutar también en la nube, y también datos no estructurados como grandes servidores de ficheros o de archivos. Como pueden ver aquí en esta imagen, nuestras ofertas de nube híbrida, los clientes tienen la flexibilidad para comprar almacenamiento de Metallic en la nube como un destino de respaldo, pero también pueden usar su propio almacenamiento, ya sea on-prem o en la nube. Y a esta flexibilidad del almacenamiento es a lo que llamamos el SaaS Plus. Es decir, los clientes obtienen todos los beneficios de un servicio de Backup as a Service, pero si lo desean, sus datos pueden permanecer en sus instalaciones. Es decir, pueden tener una copia local activa para cumplir con, por ejemplo, con requisitos de velocidad de recuperación en RTO o para cumplir con requisitos legales. Y debido a que Metallic es un Backup as a Service, nos encargamos nosotros de la disponibilidad de los datos, el mantenimiento de la infraestructura de respaldo, las actualizaciones y el soporte, pues para que podáis reducir los gastos generales y sobre todo el tiempo dedicado a la administración. ¿Qué valor ofrece Metallic? Pues, espera un momentito. Lo primero, un servicio software as a service sin compromisos, con una cobertura de nivel completamente empresarial y con todos los gastos de gestión completamente cubiertos. Tenemos un despliegue en minutos, como decía antes, por ejemplo, para toda la parte de software as a service. No hay que instalar absolutamente nada, el servicio simplemente se conecta del servicio SaaS en la nube al otro servicio SaaS y no hay que desplegar absolutamente nada. La flexibilidad pues, del almacenamiento que mencionaba, el cliente puede traer su propio almacenamiento si hiciera falta, ya sea por motivos de rendimiento o por motivos de seguridad. Los backups o las copias de seguridad están completamente aisladas y son inmutables, es decir, ofrecemos una protección de air gap para proteger contra la eliminación o contra un posible ataque de ransomware. Además, utilizamos un modelo de seguridad por capas en donde hay un sistema de acceso basado en roles. Es decir, podemos definir qué usuarios tienen qué nivel de acceso a los datos, a la restauración de los datos e inclusive a las copias de los datos. También podemos establecer, por supuesto, diferentes grupos para la administración inclusive de holdings legales que veremos en un momento. Tenemos un rendimiento máximo porque estamos en la nube, generalmente en el caso de Office 365 solemos desplegar nuestra infraestructura en el mismo sitio donde ha desplegado el cliente también su infraestructura de Azure. En el mismo sitio me refiero en la misma región, en el mismo inclusive data center de ser posible. Además permitimos una búsqueda flexible y muy granular con opciones de restauración pues muy rápida. Y finalmente, pues cumplimos con pues, toda la parte de cumplimiento normativo, data compliance, es decir, con el GDPR,
con la ISO 27001, que es la norma certificable que contiene los requisitos para implantar un sistema de seguridad de la información, y sobre todo con la SOC 2, tipo 2, valga la redundancia, que es una norma también auditable sobre los 5 criterios de un servicio de confianza. En este caso se nos audita sobre la seguridad, sobre la disponibilidad de los datos, sobre la integridad del procesamiento que se hace de esos datos, la confidencialidad y la privacidad. Por supuesto, todas estas auditorías se hacen por entidades externas y están disponibles para nuestros clientes bajo la firma de un NDA, por supuesto, pero están disponibles para poder certificar que nosotros estamos cumpliendo con todas estas medidas. Además, en esta slide, pues quiero mostrarles que Metallic implementa de forma automática pues una serie de mejores prácticas, o best practices en inglés, sugiriendo y guiándole a través de los modelos de implementación y los diferentes planes, por ejemplo, de backup, para cubrir los requerimientos más comunes de RPO. Y esos requerimientos de RPO siempre ajustados a cada fuente de datos, es decir, va a ser diferente ante una base de datos que ante una máquina virtual, por ejemplo. Así como va a sugerir también la retención adecuada para cubrir las regulaciones más comunes desde el punto de vista legal. Es decir, cuando Metallic tiene un contexto de lo que se está protegiendo, puede sugerir de forma automática los mejores métodos y configuraciones para usar. En este slide, por ejemplo, se muestra una captura de pantalla en la que aparecen las sugerencias para crear un nuevo plan de respaldo, tomando en cuenta que la frecuencia y la retención estén acordes con el tipo de datos que estamos desplegando. Ahora, ¿por qué Metallic para proteger Office 365? Pues lo primero que debemos reflexionar rápidamente es, ¿podemos perder datos en la nube? Pues la respuesta es, pues por supuesto que sí. Y las causas más comunes de pérdidas de datos son, en primer lugar, errores humanos. De hecho, en torno al 44% de la pérdida de datos son a causas de errores humanos que no son malintencionados. No estoy hablando de ataques, sino de problemas, por ejemplo, relacionados con la corrupción de datos que se deben al hardware, o en las empresas muchos empleados trabajan de forma concurrente, por ejemplo, con el caso de Salesforce, y si un empleado cambia o altera los datos incorrectamente, esto puede resultar en pérdida o corrupción de datos y pueden inclusive pasar días o semanas antes de que se detecte. Así también, por ejemplo, la integración con software de terceros puede afectar o causar corrupción de datos en una prueba que se esté realizando. Y estos datos pues, personalizados que existen en vuestra organización pueden pasar pues, a lo mejor días o pasar inclusive desapercibidos, porque no hay una manera sencilla de comparar lo que se cambió, es decir, lo que existía antes con lo que ha cambiado. O por otro lado, los ciberataques pues han experimentado, como decía antes, un crecimiento pues alrededor del 11% desde 2014 y mucho más en 2020 con la pandemia, que ha llegado a experimentar hasta el 400%, ¿no?, de crecimiento. O lo que es lo mismo, más o menos, hay un intento de ataque cada 11 segundos a nivel mundial. Entonces, Gartner nos dice que para el 2025, el 99% de los fallos de seguridad en la nube serán causados por fallos de usuarios. Entonces, o incluso por corrupción de datos del propio servicio, ¿no? En este caso, pues, puede sufrir caídas o pérdidas de información. Hace un par de años, una actualización de Salesforce provocó una caída de hasta 17 horas. Entonces, ¿qué os quiero decir al final? Que sí que se pueden perder datos y que necesitamos nosotros estar protegidos ante esta eventualidad. Entonces, en el caso de Microsoft, a medida que una organización considera y evalúa los servicios en la nube pública de Microsoft, por ejemplo, es fundamental que comprenda el modelo de responsabilidad compartida que se ofrece. ¿Qué tareas de seguridad son responsabilidad del proveedor de servicios, en este caso en la nube de Microsoft, y cuáles son responsabilidad del cliente, o sea, de vosotros? Y aquí cito textualmente lo que dicen los términos y condiciones de Microsoft. Para todos los tipos de implementación en la nube, el cliente es propietario de los datos y las identidades. Asimismo, es responsable de proteger la seguridad de los datos y las identidades, los recursos locales y los componentes en la nube que controla. Todo esto varía según el tipo de servicio, si es infraestructura as a service o platform as a service o software as a service. Sin embargo, con independencia del tipo de implementación, el cliente siempre conserva las siguientes responsabilidades. Primero, datos.
Lo segundo, puntos de conexión. Lo tercero, cuentas. Y lo cuarto, la administración del acceso. Entonces, por todo esto, usted es responsable de proteger sus datos de errores humanos debido a actividades maliciosas o accidentes inocuos, no malintencionados. Es responsable de proteger sus datos de flujos de trabajo mal configurados o simplemente de piratas informáticos como hackers o de virus. Entonces, hacer una copia de seguridad de sus usuarios y sus datos es realmente su responsabilidad. Y si no es proactivo al respecto, cualquier ayuda que reciba de Microsoft en tiempos de crisis es mínima en el mejor de los casos. También tome en cuenta que con Exchange Online, SharePoint Online y OneDrive for Business, todos los cambios son aceptados por defectos, sean buenos, es decir, cambios válidos como la recepción de un nuevo correo o la creación de un nuevo archivo, o malos, por ejemplo, cuando los ficheros son encriptados por ransomware. OneDrive simplemente verá un cambio en el archivo y pues actualizará la versión del fichero. Aun cuando Microsoft recomienda la protección de datos de terceros, también es cierto que el 81% de las empresas no tiene protección de datos de Office 365 de terceros, porque creen erróneamente que los controles nativos y las herramientas que ofrece Microsoft son suficientes. Entonces, ¿por qué se necesita un backup de Office 365? Pues lo primero, la retención de datos de Microsoft está limitada a la capacidad de la papelera y al tiempo. Es decir, la solución que Microsoft aporta por defecto para la protección y recuperación de datos es un sistema de doble papelera. La primera es la papelera de reciclaje del sitio, o sea, en el caso de SharePoint, pues el sitio del site, o en el caso de Exchange Online, pues la papelera del usuario. Y la segunda es la papelera de reciclaje de segundo nivel o de la colección de sitios. Entonces, con Exchange Online, por ejemplo, de forma predeterminada, los elementos eliminados solo se conservan durante 14 días, con un máximo de retención de unos 30 días. Para SharePoint y OneDrive for Business, los elementos eliminados pues, se retienen durante 93 días y luego esto no es ampliable. Es decir, los elementos eliminados se conservan en las papeleras de reciclaje durante ese tiempo determinado y luego se pierden para siempre. Cualquier administrador puede borrar o vaciar la papelera 1 en cualquier momento, no necesita ningún permiso adicional. Y además, los administradores de SharePoint y OneDrive pueden vaciar la papelera 2 también en cualquier momento y en ese caso pues ya no habrá forma de recuperar. Además, hay 30 días para poder recuperar los cambios realizados en SharePoint y OneDrive. Aunque puedan recuperar los cambios realizados en esos últimos 30 días, los cambios realizados a partir del día 31 pues ya no son recuperables. La papelera de SharePoint y OneDrive facilita únicamente un listado cronológico en un fichero plano donde se encuentran los ficheros borrados. Además, Office 365 solo proporciona protección basada en resiliencia y en resistencia de datos, no en una copia de datos. Y esto es importante entenderlo. Por ejemplo, Exchange Online no proporciona una forma de realizar una copia de seguridad de buzones como con Exchange Server. Entonces, Microsoft solo puede protegerle utilizando una estrategia de resistencia que aprovecha la replicación a nivel de aplicación en varios servidores o en varios centros de datos. Entonces, por ejemplo, Microsoft podría corregir un solo bit, podría replicar buzones, podría implementar un sistema de archivos diferentes. Es decir, Microsoft le va a garantizar la integridad y la disponibilidad de los datos. Sin embargo, la restauración de elementos de buzones de correo está fuera del ámbito de servicio de Exchange Online. Exchange Online no proporciona una forma de realizar una copia de seguridad tradicional de buzones con las herramientas, digamos, nativas o por defecto, ¿no? Es decir, no hay ninguna forma de restaurar un buzón al estado en el que estaba el buzón cuando se ha podido tomar, por ejemplo, una copia de seguridad. Por otro lado, Microsoft Teams, OneDrive y SharePoint, todos ellos se basan en la resistencia de datos de SharePoint. Al igual que con Exchange Online, pues la disponibilidad y el almacenamiento de los datos están garantizadas, es decir, los archivos no se pueden cambiar ni dañar después del guardado inicial, pero no hay ninguna protección adicional contra el borrado o la encriptación masiva de ficheros. Además, por otro lado, debe tener presente que para el entorno de Microsoft Teams hay que utilizar una interfaz diferente para administrar las copias y las recuperaciones de los datos. Y quizás Teams es el ejemplo más sangrante, porque para eliminar y restaurar chats, por ejemplo, debe
utilizar Teams y Exchange Online, porque los chats se guardan en el buzón del usuario. Pero si quiere restaurar ficheros que ha guardado en conversaciones de Teams, pues debe utilizar Teams y OneDrive. Pero si quiere recuperar lo que se haya editado a través de la wiki, pues tiene que utilizar Teams y SharePoint. Pues en un momento, imagínese que está en un momento crítico, como un ataque de ransomware, pues debe empezar a sentir el esfuerzo, la confusión, la presión y el tiempo necesario para recuperar manualmente sus datos desde distintas interfaces, ¿no? Con Metallic, el proceso es completamente automatizado. La restauración es completamente sencilla desde una única interfaz que además le ofrece el máximo performance. Y debe tomar en cuenta también que la restauración de las herramientas nativas, como SharePoint, por ejemplo, pueden ser destructivas, porque el uso de las funciones de restauración de listas para usar de Office significa que cuando restaura archivos, los más antiguos, desde una copia de seguridad, la restauración está dirigida a la misma URL. Esto es lo que llamamos una restauración in place. Y puede sobreescribir el dato que existe actualmente o perder inclusive toda la información o todos los datos del sitio. Y finalmente, pues quiero resaltar que el ransomware se puede derrotar. O sea, para muchas empresas el ransomware es un talón de Aquiles. Sin embargo, no tiene por qué serlo para la suya. Si bien siempre habrá perpetradores y probablemente siempre habrá empleados bien intencionados que sean víctimas de las estafas, al tener copias de seguridad aisladas e inmutables, se puede restaurar fácilmente tanto elementos individuales como carpetas enteras, como cualquier tipo de restauración. Entonces, la protección nativa de Office, básicamente lo que nosotros ofrecemos como valor son copias de seguridad completamente inmutables, aisladas y segurizadas. La retención, pues por supuesto, es extendida a largo plazo, inclusive nuestra retención es ilimitada en el caso de Office 365. Podéis hacer backups que se mantendrán para siempre, por defecto, más allá de las limitaciones de una papelera de reciclaje. Ofrecemos una búsqueda completamente granular con opciones de restauración muy flexibles que pueden ir desde una restauración masiva de miles de buzones o miles de sites hasta la restauración de un único fichero o de un único chat que se ha escrito en Teams, por supuesto con controles dedicados para cumplir con los SLAs y las normativas legales. Entonces, ¿qué ofrecemos? Pues una cobertura total para Exchange Online, OneDrive y Teams, cero software o infraestructura que se puede desplegar pues con una configuración completa en 15 minutos, una capacidad de recuperación muy granular, inclusive con almacenamiento y retención ilimitada, y por supuesto sin coste adicional. El precio que pagáis es el total cost of ownership, es decir, el precio, la licencia por usuario, y ese es todo el coste que vais a tener por la infraestructura. Esta es una pequeña slide que simplemente quería mostraros qué estamos protegiendo en el caso de Exchange, pues todos los mailboxes. Está resaltado esto en negro porque ese es lo que cobramos como licencia, el coste por usuario. Sin embargo, solo se cobra ese coste por usuario, pero también se protegen todos los mailboxes de grupos, todas las carpetas públicas, y además hay procesos de autodiscovery para que de manera automática cualquier usuario que se vaya dando de alta o se vaya dando de baja, pues se pueda inmediatamente computar a efectos de licencia, pero también a efectos de copias de seguridad. En el caso del SharePoint, pues podéis ver que podemos proteger absolutamente todos los ficheros, las versiones de los ficheros, carpetas, las bibliotecas, todos los sites, subsites, páginas, inclusive los permisos, que a veces dan un poquito de dolor de cabeza. Podemos restaurar solamente las ACLs, los permisos de ficheros, no el fichero en sí. Podemos restaurar todos los formularios y plantillas. Y por supuesto en OneDrive, pues igualmente todos los ficheros, versiones, carpetas, y hay el mismo proceso de autodiscovery que existe con Exchange Online para dar de alta, baja usuarios y grupos. Por supuesto, no nos olvidamos de proteger Microsoft Teams. De hecho, es donde tenemos el mayor diferencial porque es una sola interfaz. Ya sabéis que Microsoft Teams pues, se ha disparado más que nunca, ya que las organizaciones pues, buscan llevar la colaboración pues, sin fronteras a esta nueva fuerza de trabajo remota, ¿no? Y veis que pues, ha habido un crecimiento pues, más del 162% de crecimiento desde abril de 2020 hasta octubre de 2020. Y pues Teams se ha convertido en un elemento básico, fundamental para la comunicación y la productividad.
pero al mismo tiempo se ha convertido en una fuente de datos a veces oscuros. Con datos oscuros quiero decir datos fragmentados, datos que no están muy estructurados, que no sabemos muy bien dónde están o qué nivel de protección se necesita. Y debéis tener presente pues que el entorno de Microsoft, pues Teams hay que utilizar diferentes interfaces, ¿no? Para el chat, para los ficheros, para el SharePoint. Con Metallic, Office 365, Backup y Restore, pues se obtiene una amplia cobertura de todos los datos de Teams, incluidos los Teams públicos, los privados, como podéis ver aquí, todos los chats, conversaciones, canales, tabs, pestañas, wikis, ficheros, absolutamente todo. Y los administradores y los profesionales de IT pues pueden restaurar de forma granular datos valiosos de Teams en el mismo lugar o mientras mantienen la configuración y el diseño general, y todo desde una única interfaz. Y esto permite pues también a los usuarios realizar copias de seguridad, restaurar y administrar datos de Teams pues, sin mucho esfuerzo, junto con por supuesto, toda la inversión en Office 365, con una mayor facilidad y, por supuesto, con una mayor precisión. Y además, una última cosita que os quería mencionar es para facilitar el cumplimiento de las regulaciones en sectores específicos como la banca y las leyes sobre protección de datos, normalmente recomendamos también en los entornos de Office 365 pues, y Endpoint utilizar las funcionalidades añadidas de eDiscovery. Con este software adicional de Metallic, pues se obtiene una cobertura inclusiva que abarca de manera fluida las cargas de trabajo de Office 365 y Endpoint. Pues básicamente lo que hace es indexar todos los objetos que se van respaldando, sean de Exchange Online o de Endpoint, haciendo que el cumplimiento sea sencillo. Porque, por ejemplo, se puede utilizar eDiscovery para buscar información en datos estructurados o no estructurados dentro de su organización. Entonces hay una pestaña de Compliance Search que proporciona una interfaz muy intuitiva para ingresar, para categorizar, recuperar datos de forma segura y de conformidad con la regulación de seguridad y con la regulación de retención de datos. Además, permite retener datos con fines de compliance, por ejemplo, en el caso de que haya un litigio legal o algún tipo de requerimiento legal que requiera mantener esos datos, y se pueden configurar los buzones de correos de los usuarios con retención ilimitada o con un plazo de retención especificado por la ley, como en el caso de las instituciones financieras. Entonces, la configuración de retención estará en el plan que se asocie con los buzones de correo y no podrá ser modificable ni siquiera por un administrador. Una vez que se coloca una retención legal sobre un fichero, solamente el equipo o el grupo legal que se dé de alta podrá hacer o cambiar la retención sobre el fichero, que no el fichero mismo. Y finalmente, pues el TCO, el coste de esto, pues sencillamente es muy reducido. Como os he dicho, está todo incluido en el precio, sin límite, sin capacidad de escalamiento totalmente horizontal y en varias regiones de Azure con facilidad. Con la parte de Office 365 se incluye el almacenamiento ilimitado en la nube de Metallic sin cargos de transacción o de entrada o de salida de datos. Es decir, que se logra un TCO de todo incluido. Y este almacenamiento pues se basa en Azure Blob Storage, que replica los datos 6 veces usando GRS, ¿no? En 2 regiones separadas geográficamente, y básicamente lo que ofrecemos es una durabilidad de los objetos de 16/9, es decir, 99,9999 16 veces durante un año determinado, ¿no? Y además la retención ilimitada, pues para todas las copias de seguridad. Los clientes pueden elegir una o más regiones de almacenamiento en todo el mundo, en caso de que sea un cliente global, por ejemplo, y que necesite hacer copias, por ejemplo, en España o en Europa, pero copias también en América o en Asia, pues puede seleccionar varias regiones y cada región pues que sea la más cercana para evitar costes de egreso o cualquier tipo de coste de la red de Microsoft, asegurando pues que también que su ubicación de almacenamiento de datos cumple también con los requisitos legales, si fuese el caso. Y bueno, finalmente quiero enfatizar que no hay cargos de salidas de datos, cargos de egres de la nube. Los datos de salida de la nube de Metallic se realizan sin coste adicional, es decir, que podéis realizar todas las recuperaciones cuando y las veces que deseéis. Genial esto es excelente para las copias de Sandbox Seeding, por ejemplo, en el caso de Salesforce, también para la migración de máquinas virtuales entre localidades diferentes. Y finalmente, pues los buzones compartidos de Office 365 no cuentan como usuarios de licencia. ¿Vale?
Y ya para ir cerrando, pues un vistazo rápido de todos los beneficios de Metallic, pues desde el punto de vista de infraestructura, no tenemos ningún hardware que instalar. En tiempo de administración, pues se reduce sustancialmente, puesto que la implementación y la gestión prácticamente las realizamos nosotros. Somos también responsables de la red y el ancho de banda, que están totalmente alojados en nuestros servicios y administrados por nosotros. Si usáis nuestro almacenamiento, pues hay cero coste de tarifas de almacenamiento, no hay cargos de salida. Por supuesto, nos hacemos cargo del mantenimiento y del soporte de la solución. De hecho, las nuevas versiones son desplegadas de manera transparente para el usuario. Vosotros no os enteraréis de las nuevas versiones, solo veréis que se van añadiendo nuevas funcionalidades, pero no notaréis interrupciones del servicio. Y por supuesto, pues tenemos suscripciones totalmente flexibles, con un modelo de suscripción de pago por uso y con sin ningún tipo de licencias. ¿Vale? Os dejo aquí este link, luego compartiremos la presentación por si alguno quisiera entrar y probar nuestra calculadora, pues allí simplemente puede comparar los ahorros de una solución manejada por vosotros mismos y de nuestra propia solución. Y ya con esto pues voy cerrando y doy paso a una pequeña demostración de un par de minutos para que veáis el producto, unos 5 minutillos, y abrimos la sesión de preguntas. Entonces, por favor, un momento para abrir. Esto es nuestro hub, lo que llamamos el hub de Metallic, que es el sitio donde el cliente se daría de alta e ingresaría, ¿no? Aquí colocamos pues vamos a colocar nuestro login, nuestra contraseña, y entraríamos inmediatamente a nuestra interfaz. Estos son los que llamamos los mosaicos y inmediatamente podéis ver todos los productos que podemos proteger, desde bases de datos, Salesforce, máquinas virtuales, etcétera, todo lo que os he contado. Si me voy a Office 365, en estos mosaicos que podéis ver aquí, inmediatamente tenéis una visión muy rápida de las fuentes de datos que estáis protegiendo. Por ejemplo, aquí tenemos 27 buzones de usuarios, 20 usuarios de OneDrive, 16 sites de SharePoint y 3 Teams que estamos protegiendo. Interesante que aun cuando protegemos todo esto, mirad que el número de usuarios realmente para el que estamos pagando licencias son 19. ¿Por qué? Porque de estos 27 buzones, pues hay una gran cantidad de buzones que son de grupo. Lo mismo para el SharePoint. Los SharePoint solamente cobramos por los usuarios que tengan acceso al SharePoint, no por todos los usuarios que estén dados de alta. Aquí podéis ver muy rápidamente todos la tasa de éxito o no de los backups para que podáis tener una visión y tomar acción rápida en caso de que haya un fallo. Y lo más importante, podéis ver los planes con los que estáis protegiendo vuestros datos. O sea, por defecto, normalmente utilizamos el plan ilimitado, pero existen preconfigurados 3 planes, uno de 5 años, uno de 7 años y uno ilimitado, y podéis usar y configurar vuestros backups para que utilice cualquiera de ellos en cualquier momento, dependiendo de vuestras necesidades. Si me voy aquí, puedo hacer cualquier tipo de configuración nueva, es decir, aquí es donde doy de alta la integración de Metallic con vuestro servicio, con vuestro Exchange, OneDrive, SharePoint, etcétera. Y una vez que he dado de alta el servicio, puedo irme a la vista avanzada, que para los que habéis trabajado con Commvault en algún momento os será bastante familiar porque es muy parecida a la consola de administración de Commvault. En este caso podéis ver rápidamente todos los servicios que están dados de alta. Estoy hablando de Office 365. Si entrara directamente a Exchange, puedo ver todos los usuarios que estoy protegiendo muy rápidamente y puedo hacer pues una configuración, por ejemplo, de añadir usuarios por grupos de Active Directory, por todos los grupos, puedo añadir folders públicos o todos los usuarios. Si trabajara, por ejemplo, con grupos de Active Directory, pues todos los usuarios que se añadan o se quitan de esos grupos, pues inmediatamente quedarían protegidos, ¿correcto? Y los que de baja, pues dejarían de estar protegidos, no cobrarían licencias, sin embargo, todas las copias de seguridad que se hayan tomado de ese usuario permanecerán de acuerdo al plan de retención que hayáis tomado.
si la copia de ese usuario, la retención en el plan era ilimitada, nosotros no cobraremos por ese almacenamiento ni por ese usuario porque se ha dado de baja, pero vosotros estaréis en capacidad de restaurar todos los datos de ese usuario que se hayan tomado, pues vuestra política de retención pues es ilimitada. Si vuelvo aquí, puedo ver que a nivel de restauración puedo restaurar un mailbox, que sería pues, el buzón entero de un usuario, que sería una restauración, digamos, un poco masiva, o puedo restaurar mensajes. En el caso de que, perdón, tengo que seleccionar. En el caso de que seleccione restaurar el mailbox, pues rápidamente puedo ver que lo puedo restaurar en el mismo servidor de Exchange, o puedo dar de alta otro servidor de Exchange y restaurarlo allí, si fuese el caso, o puedo seleccionar restaurar directamente a un fichero. Para eso pues tendré que tener dado de alta a un agente en algún servidor donde pueda realizar y escribir sobre un file system, escogería el servidor y escogería el formato en el que quiero hacer la restauración, mensajes, PST, etcétera. También tengo lo que os mencionaba de la capacidad de buscar de una manera sencilla. Si yo sé que ha llegado un mensaje que quiero borrar por un tema de seguridad o porque era un mensaje de ransomware o porque por alguna razón necesito buscar esa información, puedo seleccionar todos los usuarios, hacer una restauración de mensajes, en cuyo caso me mostrará un listado de todos los usuarios y una vista similar a su inbox. Y entonces allí, fijaros, aquí veo todos los usuarios. Si yo entrara dentro de uno de ellos, podría ver el equivalente a la vista de su inbox. Pero lo que quiero mostraros es que puedo hacer una búsqueda muy sencilla. Supongamos que este fuese un correo que yo sé que necesito buscar porque el cliente me lo pide. Inmediatamente la herramienta busca dentro de todos los backups que se han realizado, pues qué usuarios recibieron un mensaje con este título, My Analytics. Y puedo ver el nombre del usuario rápidamente y en qué fecha recibieron esos mensajes. Y acto seguido, pues puedo simplemente borrar la información, si fuese el caso, establecer, si tengo el producto de eDiscovery, establecer una retención legal, si la finalidad de la búsqueda fuese retener estos mensajes por un tema legal, o simplemente proceder a una restauración. Si hago la restauración, pues la puedo hacer como os mostré antes, en el mismo servidor, en los buzones de los usuarios, o puedo restaurarlo, lo que llamamos out of place, que es restaurarlo en otro sitio, diferente al original. Entonces, si vuelvo a la ventana original, veréis que con OneDrive la interfaz es exactamente la misma. Lo que estamos cambiando es, digamos, la semántica o el sentido del objeto que estamos respaldando. En este caso, la fuente de datos no es un buzón de Exchange, sino la fuente de datos sería un fichero o usuarios con ficheros. Entonces, si yo seleccionara a un usuario para hacer una restauración, puedo restaurar todos los ficheros del usuario, sería la restauración masiva, o hacer una restauración granular. Si hago la restauración granular, pues podéis ver ya directamente que se trata de escoger qué ficheros puedo en un momento dado seleccionar. Os muestro aquí. Puedo seleccionar este fichero o inclusive el directorio y simplemente restaurar. Lo mismo, lo más sencillo, para finalizar, pues es con Teams, en donde puedo proteger todos los Teams directamente, pues digamos es la opción que recomendamos, y puedo pues restaurar pues todo lo que comentaba antes, ¿no? Puedo restaurar ítems, en el caso de que fuesen ítems, puedo restaurar un chat, puedo restaurar un canal, puedo restaurar la wiki, es decir, todo en una vista integrada, no necesito estar yendo a diferentes interfaces para hacer la restauración, sino desde esta misma vista yo puedo seleccionar exactamente y de forma granular qué objeto quiero. Quiero restaurar la wiki, que es la parte de SharePoint. Quiero restaurar ficheros, que es la parte de OneDrive. Quiero restaurar un post, un chat, que es la parte de Exchange. Pues todo está integrado y no necesito pues ir a diferentes herramientas o localidades para hacer esta restauración. Y con esto pues concluyo mi presentación y volvemos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Kelvin. Creo que ha sido muy, muy, muy instructivo y doy paso ahora a Nico Navarro para que module un poco y recoja todas estas dudas que se han ido generando a lo largo de la presentación. Hola, Nico. Hola Marisa y hola Kelvin, y muchas gracias a los dos por la presentación y por la introducción y por todo. Bueno, pues tenemos aquí ya 5 preguntas, ¿vale? La primera que nos hacen nos dicen, ¿cuántas personas son necesarias para gestionar un entorno Metallic?
El mínimo es una. Solo una persona es necesaria para gestionar el entorno y la razón de ser es que todo está bastante automatizado. Desde que damos de alta nuestra cuenta, todas las funciones de administración y de gestión las puede realizar una sola persona, pero eso no significa que nosotros no podamos dar de alta más administradores. Podemos dar de alta a muchas más personas e ir creando vistas. Aquí en donde dice User Management, yo puedo crear grupos de usuarios o grupos de personas que puedan solamente administrar, por ejemplo, la parte de máquinas virtuales o la parte de Office 365 o la parte de bases de datos y a cada uno darles diferentes vistas del mismo producto y solamente acceso al área que necesita. Pero el mínimo es uno, con uno es suficiente para gestionar toda la plataforma. Perfecto. Después me preguntan también, ¿cuál es el nivel de integración de Metallic con Commvault? Me imagino que es un cliente que debe tener ya Commvault y quería saber si tiene que gestionar una consola para cada entorno o se pueden unificar todas juntas en una. Sí, sí. La respuesta es sí. Se puede integrar perfectamente para los clientes que ya tenéis Command Center. Nosotros podemos integrar el equivalente a esta vista. No sería exactamente esta, sino la avanzada, a través de vuestro Command Center. Entonces, dando de alta la cuenta, hay un proceso que os se puede explicar técnicamente si lo necesitáis, pero cuando se asocia a la cuenta de Metallic, el software agrega automáticamente la cuenta de Metallic como un servicio Comcell con el nombre de Metallic. Entonces, en vuestro Command Center veréis que aparece una pestaña más, que además de Protect, Jobs, Reports, aparecerá una que dice Metallic, y desde esa pestaña, cuando hagas clic, llegaréis exactamente a esta interfaz que estáis viendo ahora mismo. Vale, perfecto. Vale, nos preguntan también, ¿se puede delegar la recuperación de elementos a los usuarios para que se restauren ellos directamente? La respuesta es sí, sí se puede delegar en el caso de Exchange Online, de los correos, y en el caso de Endpoint también. Tenemos un servicio aquí, lo podéis ver abajo, que se llama Web Console. Este servicio básicamente lo que va a permitir a un usuario es poder ver sus ordenadores, lo que esté protegiendo. En este caso, pues yo estoy protegiendo mi ordenador de Windows 10 y puede ver también su correo. Para esto lo único es que es necesario que integremos Metallic con vuestro proveedor de Active Directory para ofrecer un entorno de single sign-on, ¿no? Esa es la única condición, pero es algo que está perfectamente soportado. Vale, perfecto. Después también preguntan por aquí, ¿cómo es el uso de la suscripción de Metallic para Office 365? Vale, pues el uso de la suscripción es muy sencillo. Eso va a depender del tipo de producto, ¿no? Para los buzones de correo, los buzones de los usuarios del correo se cuentan como parte del uso de la suscripción. Lo podéis ver aquí. Si yo me voy, hago clic sobre este número 19, me debería llevar inmediatamente a un reporte en donde estén listados todos los usuarios, ¿no? Y me va a decir en ese reporte qué están usando de las funcionalidades de Metallic. Por ejemplo, este usuario, Adelef, está usando Exchange, está protegiendo también un SharePoint, es decir, que tiene acceso y tiene también OneDrive. Pero, por ejemplo, nuestro usuario Backup Admin tiene solamente un usuario una cuenta de Exchange y de SharePoint, pero no está usando OneDrive. Entonces, a partir de este momento o de esta funcionalidad, vosotros podéis tener una vista muy sencilla de cómo se utiliza la suscripción, ¿vale? Lo interesante es saber que un usuario que se dé de baja a mitad del mes, o sea, si por ejemplo ha estado trabajando para nosotros en la empresa hasta el día 15 de abril, pues se cobrará en su suscripción hasta final de mes, pero a partir del 1 de mayo ya no generaría ningún coste, ¿vale? Entonces el número de suscripciones bajaría de 19 a 18 y ese coste pues es totalmente variable, liberando esa licencia pues para un nuevo usuario o para el futuro, ¿vale? Vale, entendido. Por aquí nos preguntan también, ¿tenéis alguna métrica en cuanto al ancho de banda necesario versus velocidad de backups y restauraciones en relación al ancho de banda mínimo necesario? Nosotros podemos sí que tenemos unas guías, pero normalmente sí enfatizamos que esto depende también del tipo de datos de los clientes, ¿no? De la infraestructura. Y también aclarar que, por ejemplo, cuando hay
cuando estamos hablando de un backup de SaaS a SaaS, como de Office 365 a nuestra infraestructura, es importante tener en cuenta que vuestros datos nunca realmente están dejando la red de Microsoft. Es decir, están pasando del site de Office 365, que está en Microsoft, al site de Azure, que también está en Microsoft. Entonces, todos esos datos de egress pues van dentro de la misma infraestructura de Microsoft, con lo cual las velocidades tanto de respaldo como de recuperación son bastante altas. Sin embargo, sí que en la documentación tenemos algún tipo me parece, de información que podríamos buscar. Ahora mismo tendría que buscarlas para ver la tabla, pero sí que debe haber algún tipo de guías al respecto. La podemos compartir más adelante si queréis. Vale, vale, estupendo, estupendo. Vale, también nos preguntan, antes comentabas que estaba certificado en diferentes normas de seguridad. ¿Estáis certificados en TISAX? ¿Ya te lo sabías o no? No, esto no lo sé, tendría que buscarlo. Las certificaciones van creciendo. Yo puedo preguntarlo a nuestro equipo de Product Management. No lo sé ahora. Vale, perfecto. Vale, y luego de momento tenemos una pregunta más, ¿vale? Que preguntan, Sí. ¿cómo garantiza Metallic la seguridad de los datos? Sí. Os voy a poner rápidamente, creo que me da tiempo todavía de mostrarlo. Podéis ver todavía mi pantalla, ¿verdad? ¿Verdad que Sí, 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 sí. Perfectamente. Sí, vale. Vale, pues mira, este es un Security White Paper. No sé si voy a cerrar aquí para que la imagen se haga un poquito más grande. Básicamente nosotros tenemos un acceso basado, con un control de acceso basado en roles. Entonces siempre el usuario pues va a hacer login en lo que se llama el plano de control, ¿vale? Y el plano de control, como veis aquí, el usuario nunca tiene acceso al plano de datos. El plano de datos es donde están guardados vuestros respaldos. Entonces, podemos integrar esta parte aquí, que es digamos, nuestro dominio de seguridad, se puede integrar con vuestro proveedor de identidades, que por ejemplo puede ser Azure, y nosotros pues utilizaríamos esa integración para la autentificación de los usuarios, por supuesto heredando todas las políticas de seguridad que tengáis implementadas, como por ejemplo la longitud de las contraseñas, si tenéis doble factor de autentificación, todos los temas de manejo de claves, se hace de manera, digamos, automática. Entonces, básicamente lo que proveemos es un plano de control de acceso, que es el básico para interactuar con la herramienta. Todo lo que hagáis desde el momento en que hacéis login queda completamente auditado. Es decir, si yo me voy aquí un momento a ver si nos da tiempo al Audit Trail, aquí en los reportes puedo ir al Audit Trail y veréis que absolutamente todo lo que yo he venido haciendo queda completamente auditado. Entonces, tenemos por un lado el control de acceso basado en roles y por otro lado una herramienta que está auditando completamente todo lo que hacemos, todos los usuarios, con todas las llamadas. Y esto es algo que podemos exportar, que podemos filtrar y que está disponible en cualquier momento para fines legales o de compliance. No sé si esto responde la pregunta. Va por allí. Sí, entiendo que sí, queda claro. Vale, Kelvin, pues de momento no tenemos más preguntas, la verdad. Muchísimas gracias Vale, pues. por tus respuestas. Bueno, muchísimas gracias por gracias. vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias a Kelvin. En este momento, pues bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizada la sesión. Solo agradeceros a todos la asistencia, agradecer al equipo de Commvault y al equipo de Arrow por facilitarnos esta sesión y invitaros, si no habéis podido, os ha quedado alguna duda, a acudir a nuestra página de YouTube para volver a ver algún tema. Os enviaremos el enlace que antes Kelvin nos ha comentado, así que damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Gracias, Gracias a Kelvin. ti. Hasta Y pronto. gracias a todos. Adiós.